El jaguar no es solo el depredador más grande de América, es el arquitecto del silencio en la cuenca amazónica. Mientras el río transita bajo la canopia, este felino ajusta su comportamiento a la altura del nivel del agua, un fenómeno que dicta la supervivencia de cientos de especies que comparten el ecosistema. Durante la temporada de lluvias, cuando los niveles de los ríos suben metros por encima de su cauce normal, la selva se convierte en una red de islas flotantes, donde las leyes de la jerarquía cambian radicalmente. Ya no se trata de quién es el más fuerte sobre el suelo firme, sino de quién domina el espacio vertical y el terreno inundable. Esta inmensa selva tropical no es un bloque sólido, sino un rompecabezas de niveles superpuestos donde la luz solar es el recurso que limita toda la vida. Por encima de los 30 metros, las copas de los árboles forman la canopia, un mundo de hojas infinitas donde el mono aullador y el águila arpía nunca necesitan tocar el suelo. Por debajo, en la penumbra perpetua, el tapir y el pecarí sortean los troncos caídos mientras mantienen el equilibrio del sotobosque. La fascinación por entender este orden natural es lo que mueve a quienes buscan profundidad en un mar de información trivial. Si eres de los que prefiere diseccionar la realidad biológica de la Amazonía en lugar de ver resúmenes vacíos, suscríbete a este canal para asegurar tu acceso a los análisis de comportamiento animal más rigurosos que publicamos regularmente. Muchos suponen que la Amazonía es un paraíso donde la abundancia de comida permite que todos los animales prosperen sin conflictos. Esta es, quizás, la mayor falsura sobre el ecosistema. La competencia por los nutrientes es tan feroz que ha forzado a los animales a especializarse hasta niveles insólitos. Tomemos como ejemplo el caso del caimán negro y la nutria gigante de río. Aunque ocupan el mismo espacio acuático, el caimán es un maestro de la paciencia, un animal de emboscada que gasta la menor cantidad de energía posible esperando a su presa, mientras que la nutria gigante opera bajo una lógica completamente opuesta. Es un depredador social que agota a sus presas mediante la cooperación grupal y la actividad constante. No hay convivencia pacífica, hay un ajuste preciso de nichos biológicos. La anatomía de un habitante de la canopia, como el perezoso, ofrece una lección fascinante sobre la economía energética. Al vivir en lo más alto, su existencia gira en torno a consumir hojas, que poseen bajísimos valores nutricionales y compuestos químicos, a menudo difíciles de digerir. Su lentitud no es un defecto evolutivo, es una estrategia de supervivencia que le permite evitar ser detectado por los depredadores aéreos. En la selva, ser rápido puede llamar la atención, y llamar la atención en la Amazonía suele ser una sentencia de muerte. Esta jerarquía del sigilo se extiende desde los insectos hasta los grandes mamíferos. La inversión en energía que hace un depredador grande, como el puma, es un cálculo preciso contra el esfuerzo que le supone perseguir presas que, en este terreno, suelen moverse con una agilidad sorprendente. Cuando observamos la vida en el río, es fácil perder de vista lo que ocurre en las profundidades opacas de aguas turbias por sedimentos. El delfín rosado no es un habitante del río abierto por accidente. Su estructura craneal y su cuello, a diferencia de los delfines oceánicos, le permiten una flexibilidad extrema para maniobrar entre raíces y troncos inundados durante los meses de crecida. Es una adaptación que le da una ventaja competitiva única sobre cualquier otra criatura que intente cazar en los laberintos de madera sumergida. Si hasta este punto has descubierto detalles sobre la especialización de las especies que no conocías, es un buen momento para verificar tu suscripción.
Quienes valoran esta clase de precisión técnica saben que el algoritmo a menudo oculta los contenidos que exigen más atención, y estar suscrito es la única manera de garantizar que la continuación de esta investigación no se pierda entre cientos de recomendaciones aleatorias. Existe una duda común entre quienes exploran este ecosistema. ¿Por qué los depredadores más grandes de la Amazonía no compiten directamente por las mismas fuentes de alimento si el territorio es tan vasto? La respuesta reside en la estratificación temporal. El jaguar tiende a ser más activo en los márgenes de los ríos durante el amanecer y el atardecer, periodos de visibilidad intermedia. El ocelote, por su parte, domina la actividad nocturna en terrenos más intrincados. Esta división del tiempo, conocida en la etología como separación de nichos temporales, funciona como un filtro que evita la lucha abierta. Si dos especies con necesidades energéticas similares cazaran en el mismo lugar y momento, una eventualmente desaparecería o se vería obligada a migrar. La canopia también esconde secretos que desmienten la idea de un equilibrio estático. Las bromelias, por ejemplo, actúan como reservorios de agua y nutrientes que sostienen pequeñas cadenas alimentarias completas a cientos de metros de altura. En este nivel, una colonia de hormigas puede tener más impacto en la salud de un árbol que un depredador grande. Ellas limpian el follaje de parásitos, protegiendo la estructura de la cual depende todo el ecosistema superior. Este nivel de interdependencia, desde la microfauna hasta los ápices de la cadena trófica, es lo que permite que una catástrofe climática en una zona de la cuenca no desmorone toda la estructura de la selva al instante. Reflexionar sobre estas jerarquías implica reconocer que los seres vivos aquí no están simplemente sobreviviendo. Están ejecutando un guión evolutivo esculpido durante millones de años. Cada vez que observamos una interacción entre un depredador y una presa, estamos viendo el resultado de miles de encuentros previos donde solo sobrevivieron aquellos que perfeccionaron su técnica de caza o de escape. No hay azar en la forma en que un águila arpía sujeta a un mono con sus garras, diseñadas específicamente para penetrar el pelaje denso y sujetar estructuras musculares en plena caída desde las alturas. Esta precisión técnica es el resultado de una presión de selección que no admite errores. La complejidad no termina en la caza. El marcaje de territorio es otra de las jerarquías invisibles que dominan la selva. Los jaguares, por ejemplo, utilizan una red de senderos que recorren perímetros de decenas de kilómetros. No los caminan solo para cazar, los caminan para recordarle a cualquier competidor que el espacio está ocupado. Estas marcas de olor son bibliotecas de información para otros animales, indicando edad, sexo y salud del individuo que patrulla. Es un sistema de comunicación que mantiene la paz mediante el conocimiento mutuo, reduciendo las peleas que serían costosas en términos de energía y lesiones. El que tiene toda la información sobre el río, sobre la presa, sobre el intruso, tiene el poder absoluto en este reino. En este punto, es necesario detenerse a pensar en lo que suele ignorarse: el papel de las especies que actúan como ingenieros del ecosistema. Cuando los animales grandes se desplazan o se alimentan, están moldeando físicamente la selva. El tapir, al abrir senderos en el sotobosque denso, permite que otras especies más pequeñas utilicen esas mismas rutas, además de dispersar semillas vitales para el mantenimiento de la estructura forestal. Sin la intervención constante de estos grandes mamíferos, la composición vegetal de la cuenca sería irreconocible tras unas pocas décadas. La jerarquía no es solo de poder, es de mantenimiento y estructura. A medida que nos sumergimos más en los mecanismos que rigen la vida bajo las copas más altas, descubrimos que la relación entre los árboles y sus habitantes es una danza de reciprocidad.
Muchos de los frutos que consumen los primates son esparcidos a kilómetros de distancia en depósitos de alta calidad nutricional que sirven como abono. Este flujo incesante de materia orgánica desde el suelo hasta la canopia y de vuelta hacia el suelo a través de los desechos es el motor biológico que sostiene la biomasa amazónica. Sin este ciclo, la selva se agotaría en un periodo sorprendentemente breve, dado que muchos de los suelos amazónicos son extremadamente pobres en nutrientes minerales esenciales. Es posible que al observar estas conexiones surja la curiosidad sobre qué factores contemporáneos están empezando a romper este equilibrio. La fragmentación del terreno, esa división del bloque continuo de la selva en piezas aisladas, obliga a las especies a abandonar sus rutas de comunicación natural. Un jaguar privado de su red de senderos pierde la capacidad de gestionar su territorio de manera eficiente. Esto no significa solo que el animal está estresado, implica que la estructura de control biológico de una zona entera se debilita. Si antes el depredador mantenía las poblaciones de herbívoros en niveles que permitían la regeneración del bosque, su ausencia o su comportamiento alterado provoca un crecimiento desmedido de consumidores que terminan agotando la vegetación joven. La observación de la canopia revelará, además, que no todos los niveles son accesibles para todos los animales durante todo el año. Cuando las grandes inundaciones transforman la selva, los animales terrestres deben migrar a zonas elevadas. Es en estos momentos cuando la jerarquía se comprime. Los depredadores se concentran en los mismos islotes que sus presas. La supervivencia deja de ser una cuestión de especialización de nicho y se convierte en una cuestión de resistencia extrema. Aquellos que han desarrollado capacidades para nadar distancias largas, como el tapir, poseen una ventaja vital, mientras que los animales más dependientes de la densidad del sotobosque enfrentan periodos críticos donde su exposición al peligro se multiplica por 10. Es habitual ver documentales que se enfocan en la imagen espectacular de la presa siendo capturada. Pero la verdadera lección de la jerarquía amazónica está en los días en que no ocurre nada. El mantenimiento de la energía, la vigilancia constante y el respeto por los límites territoriales marcados por otros son los pilares invisibles. Cada animal, desde el escarabajo pelotero que recicla los nutrientes de los desechos en el suelo, hasta el águila que vigila desde los 100 metros de altura, juega un rol que mantiene el engranaje funcionando. La comprensión de este flujo es, en última instancia, lo que distingue una mirada superficial del estudio profundo de la ecología de la cuenca. La arquitectura del miedo en la Amazonía no se limita únicamente a la depredación directa. Existe un mecanismo de influencia indirecta mucho más profundo que organiza la vida desde el suelo hasta las capas más altas de la vegetación. Es el fenómeno del paisaje del miedo. Imaginen un grupo de monos araña desplazándose por la canopia. Su comportamiento no está dictado únicamente por la disponibilidad de fruta madura en las copas de los árboles, sino por la evaluación constante de la vulnerabilidad ante las rapaces que patrullan el cielo. Este cálculo, aunque instintivo, genera un flujo de movimiento que moldea la distribución de semillas en el suelo y determina qué zonas del bosque reciben más nutrientes y cuáles quedan desatendidas. Aquellos que realmente comprenden esta dinámica saben que no es casualidad donde cae una semilla, sino el resultado final de la presión ejercida por un depredador que quizás ni siquiera está presente en ese momento. Quienes encuentran valor en este tipo de disección técnica de la naturaleza suelen unirse a nuestra comunidad para profundizar más, ya que en el canal desglosamos estos patrones invisibles. El enlace para suscribirse y asegurar que estas investigaciones lleguen a su pantalla está disponible en la descripción.
Si analizamos la estratificación vertical desde una perspectiva estrictamente mecánica, descubrimos que la selección de un nivel de altura es, en esencia, una negociación sobre el costo metabólico. Los animales del dosel superior están obligados a desarrollar sistemas de equilibrio superiores y una dieta altamente calórica para compensar el gasto constante de energía contra el viento y la inestabilidad de las ramas más delgadas. Al bajar al sotobosque, los requisitos cambian drásticamente. Allí, la luz es un recurso escaso que dictamina la vida de la mayoría de las especies de plantas, y como consecuencia, los animales deben adaptarse a una oscuridad casi perpetua durante gran parte del día. Se ha observado que, en las especies terrestres, el sentido del olfato llega a ser mucho más determinante que la visión, un rasgo que les permite identificar competidores o amenazas mucho antes de que el contacto visual sea posible. Es aquí donde la jerarquía se vuelve más sutil y menos física. El control de un territorio está demarcado por marcas químicas y sonoras que evitan la confrontación directa. Muchos observadores casuales suponen que la fuerza bruta determina el liderazgo en este ecosistema, pero la realidad amazónica es mucho más democrática en su eficiencia. El rol de los recicladores es, bajo cualquier medida ecológica, mucho más decisivo para el equilibrio a largo plazo que el de cualquier superdepredador. Sin la incesante labor de los organismos que procesan la materia orgánica en descomposición, la asfixia del suelo, debido a la acumulación de biomasa, sería casi instantánea. La jerarquía, por lo tanto, es más bien un círculo donde el fin de un ciclo es el inicio obligatorio de otro. Este es el punto exacto donde la mayoría de las narrativas externas fallan al intentar categorizar a los seres vivos por su peligrosidad. La verdadera medida de jerarquía debería ser la importancia de la función desempeñada. Un pequeño roedor cavador, modificando la aireación del suelo, tiene, en el gran esquema del bosque, un peso mucho mayor en la supervivencia del ecosistema que una especie emblemática que ocupa un nicho mucho más reducido y especializado. La fragmentación del hábitat y el cambio en las temperaturas medias están obligando a muchos animales a cambiar sus horas de actividad, lo cual representa un riesgo desconocido para el equilibrio del cual hablamos. Si una especie que típicamente ocupaba el estrato inferior se ve forzada a subir debido a alteraciones en el nivel freático o en la humedad del suelo, entra en conflicto directo con los inquilinos tradicionales de esas alturas. Esta superposición, aunque parezca una simple anécdota, pone bajo una presión inmensa a los recursos alimenticios disponibles. No es simplemente un tema de espacio, es un tema de nichos ecológicos colapsando unos sobre otros. La competencia aumenta, la tolerancia cae, y los sistemas de comunicación social entre animales se ven tensionados hasta el límite. Es un escenario que los expertos observan con cautela, entendiendo que cuando las reglas de la jerarquía son forzadas de esta manera, la estabilidad del bosque se vuelve extremadamente frágil. Quienes siguen esta serie de vídeos son conscientes de que la información aquí entregada no se encuentra fácilmente en materiales divulgativos comunes, precisamente porque requiere unir piezas dispersas. Aquellos que aún no se han suscrito al canal pueden hacerlo ahora mediante el link que verán al abrir el panel de descripción. Es la mejor forma de demostrar que valoran este nivel de rigor analítico y de facilitar que el algoritmo priorice la difusión de estos análisis. La reciprocidad es el motor que permite sostener esta profundidad. Pensemos por un momento en las implicaciones de lo que hemos expuesto. Si el sistema de control biológico depende de una red tan intrincada y frágil, cualquier eslabón alterado envía ondas de choque que llegan hasta los niveles más altos de la pirámide.
No hablamos de un sistema estático, sino de un juego constante de ajustes donde el más mínimo cambio de temperatura en la cuenca puede activar una cadena de eventos que desplaza a las especies de su sitio tradicional. Este ajuste de piezas ocurre de forma invisible para el ojo inexperto. La transición entre una selva resiliente y una selva en proceso de estrés no se manifiesta con grandes eventos catastróficos, sino con silencios prolongados, la ausencia de llamadas nocturnas en ciertas horas del amanecer, la disminución en la diversidad de escarabajos que se encuentran en el mantillo, o la aparición de especies generalistas en lugares que antes ocupaban especialistas son los verdaderos indicadores. La jerarquía se mantiene a través del equilibrio, pero cuando ese equilibrio se inclina demasiado hacia un lado, la jerarquía comienza a desmoronarse internamente. No hay un gobierno central en el río ni en la canopia, solo hay un conjunto de reglas basadas en la disponibilidad de recursos y la gestión de riesgos que se han refinado durante millones de años. Desafiar estas reglas, incluso accidentalmente, es entrar en un terreno donde las consecuencias se miden en generaciones de pérdida. La capacidad de los animales para leer estas señales es lo que, al final del día, garantiza su permanencia. Aquellos individuos que ignoran las leyes de ocupación territorial o los horarios de patrullaje de sus depredadores no sobreviven el tiempo suficiente para pasar sus genes. Esta es una selección brutal y constante, sin excepciones. En la próxima sección de este análisis, abordaremos cómo las adaptaciones genéticas que parecen insignificantes, como la forma de una garra, o la capacidad de procesar una enzima específica, terminan dictando el éxito de todo un linaje dentro de esta feroz estructura piramidal. Es una pieza faltante para comprender por qué ciertas especies logran dominar vastas extensiones mientras otras languidecen en las sombras. Este conocimiento es fundamental para cualquiera que busque no solo observar a los animales, sino entender realmente qué los motiva a actuar como lo hacen. Les recomiendo activar las notificaciones mediante la suscripción, porque lo que sigue en nuestra próxima entrega despejará la incógnita sobre cómo el entorno obliga a la evolución biológica a acelerar su paso en las zonas más disputadas del río. La especialización es, en efecto, el motor invisible que mueve esta máquina biológica. Si imaginamos por un instante la vida en la Amazonía como una inmensa construcción de múltiples niveles, entenderemos por qué un pequeño cambio en un rasgo físico es, en realidad, el equivalente a cambiar los cimientos de toda la edificación. Tomemos como ejemplo la morfología de un ave frugívora. Un pico cuya curvatura difiere apenas unos milímetros respecto al de su competidor más cercano, no es un detalle trivial. Representa la diferencia entre acceder al corazón de una fruta protegida por una cáscara coriácea o morir de inanición mientras el fruto cae al suelo. Quienes comprenden que la naturaleza no desperdicia energía en adornos superfluos ya tienen una ventaja competitiva en su forma de observar. La precisión biológica es nuestra herramienta para descifrar este entorno. Y si usted valora este nivel de rigor analítico, encontrará que suscribirse al canal le garantiza acceso constante a esta clase de desgloses, permitiéndole ver lo que el ojo casual simplemente pasa por alto en la espesura del bosque. Profundicemos entonces en esta carrera armamentista silenciosa. La enzima, esa proteína minúscula que permite a un animal digerir una sustancia tóxica presente en una hoja específica, es un activo estratégico. En los tramos del río donde la competencia por los recursos es asfixiante, el animal que desarrolla la capacidad metabólica para procesar una planta que nadie más puede comer, ha reclamado, de facto, un territorio invisible.
No necesita pelear físicamente por el acceso. Se ha vuelto inmune a la disputa gracias a su fisiología. Esto es lo que a menudo ignoramos cuando vemos a un animal simplemente alimentarse. No es un acto pasivo, es una demostración de soberanía química. Los linajes que dominan extensas zonas no son los que poseen la fuerza bruta más descomunal, sino aquellos que han descifrado los códigos defensivos de su entorno, convirtiendo lo que para otros es veneno en un banquete privado y exclusivo. Existe, sin embargo, un riesgo implícito en esta especialización extrema que rara vez se discute en la superficie. Cuando una especie se ajusta tan perfectamente a una brecha específica, se vuelve vulnerable a la propia estabilidad que busca. Si el recurso cambia, si la temperatura del dosel sube apenas unos grados o si la composición del suelo se altera debido a la fluctuación de los ciclos del agua, ese especialista perfecto se encuentra de repente en un callejón sin salida. La historia de los ecosistemas está escrita con los restos de criaturas que fueron demasiado eficientes para su propio bien. Observar la Amazonía implica, por tanto, aceptar esta ironía. La supervivencia depende de la maestría, pero la maestría conlleva una rigidez que ante cambios a gran escala puede volverse fatal. Aquellos que realmente entienden la fragilidad de estos sistemas saben que la curiosidad es la mejor defensa. Si desea mantenerse al tanto de cómo los estudios científicos actuales están mapeando estas vulnerabilidades, el enlace de suscripción está a un solo clic, permitiéndole ser parte de una audiencia que no solo mira, sino que conecta los puntos de la crisis ecológica contemporánea. Pensemos en la mecánica del movimiento a través de estas jerarquías. Cuando un depredador de nivel medio entra en una zona controlada por una jerarquía dominante, no lo hace mediante un asalto directo. Por el contrario, utiliza la información. Un depredador sagaz monitorea las pautas de ruido del bosque, las vocalizaciones de alarma de las aves pequeñas o incluso el cambio en el comportamiento de los insectos. Cada señal es una pieza de un mapa en tiempo real. Existe el mito de que los animales actúan por instinto ciego, una noción que las observaciones de campo más recientes se han encargado de desmantelar, revelando una arquitectura de toma de decisiones tan compleja que a menudo supera cualquier lógica lineal humana. El animal decide no porque sienta miedo, sino porque ha calculado el balance entre la ganancia calórica de una incursión y el riesgo metabólico de ser detectado. Es una contabilidad de vida o muerte donde no hay margen para errores, porque en la jerarquía amazónica, un error es una lección final. Esta lógica de riesgo es lo que explica la distribución de las especies a lo largo de las horas del día y la noche. La noche en el bosque no es una simple ausencia de luz. Es un turno de trabajo para un grupo totalmente distinto de especialistas que han perfeccionado su capacidad sensorial para operar sin el beneficio de la visión a color. Al llegar la penumbra, el relevo de la guardia es una coreografía tan exacta que si pudiéramos visualizar las frecuencias sonoras y las estelas de movimiento en el aire, veríamos un sistema de engranajes perfectamente lubricado. No es caos, aunque a nuestros sentidos así lo parezca. Es una sincronización exquisita. La comprensión de estos ritmos nocturnos está cambiando nuestra percepción sobre cómo se reparte el poder en la canopia. Quien ignora la importancia de esta transición invisible está viendo solo la mitad de la historia. Si esta perspectiva le resulta reveladora, considere que la suscripción a este canal es su puerta de entrada a contenidos que desglosan estos mecanismos antes de que el resto del algoritmo decida presentarlos, dándole la ventaja de la información analizada con calma. Avanzando hacia el corazón de la cuestión, debemos preguntarnos qué ocurre con los individuos que desafían estos estratos preestablecidos.
Los individuos exploradores, o aquellos que se desplazan fuera de sus zonas habituales, suelen ser los catalizadores de una reconfiguración interna. A veces, un animal presionado por la falta de recursos se ve obligado a probar un nicho que no le corresponde, desencadenando una cascada de desplazamientos. Imagine un individuo que intenta usurpar un lugar en una zona con gran densidad de alimentos. Aunque inicialmente sea repelido, su simple presencia altera la vigilancia de los residentes. La jerarquía se tensa, los centinelas se vuelven más agresivos y el uso del espacio se vuelve más ineficiente para todos, al menos temporalmente. Este fenómeno nos enseña que el poder no es algo estático que simplemente reside en un individuo fuerte. El poder es una negociación constante donde incluso los más débiles ejercen influencia sobre los patrones de comportamiento de los más dominantes, simplemente al estar presentes. Esta interdependencia es quizás la lección más subestimada en el estudio de los animales. Ninguna especie, ni siquiera el depredador que ocupa la cúspide de la pirámide, actúa aisladamente. Todos están atrapados en una telaraña de relaciones donde la abundancia de uno puede significar la penuria de otro y viceversa. Es una danza de intereses contrapuestos que, milagrosamente, permite que la diversidad no solo exista, sino que prospere. Sin embargo, estamos presenciando una fragmentación de estos roles. La introducción de presiones externas está forzando a muchas especies a abandonar sus especializaciones técnicas en favor de una supervivencia oportunista, una transición que, a largo plazo, podría simplificar la estructura jerárquica del bosque hasta volverla irreconocible. Es una señal de alarma que solo los observadores más atentos logran percibir en el terreno. Por eso, acompañar nuestras investigaciones es vital. No es solo contenido, es el registro de una transformación que está ocurriendo mientras usted lee esto. Si esta visión integral del ecosistema es algo que usted valora, la suscripción no es solo un gesto, sino un compromiso con una forma de observar el mundo más informada y crítica. La próxima parte de nuestro análisis se sumergirá en las consecuencias de esta pérdida de especialización, examinando qué sucede con una pirámide cuando la base comienza a colapsar bajo el peso de nuevas restricciones ambientales. Cuando observamos el derrumbe de los roles especializados en la Amazonía, es fundamental comprender que el bosque no reacciona ante una catástrofe de forma uniforme, sino a través de una serie de pequeñas concesiones evolutivas. Imaginemos, por un momento, un sistema de engranajes donde cada pieza tiene un tamaño único. Si introducimos un elemento extraño o retiramos una pieza clave, el resto del mecanismo no se detiene de inmediato, pero empieza a desgastarse de forma irregular. Este es el estado actual de los grandes depredadores de río y canopia. La pérdida de especialización no es un evento drástico que ocurre de la noche a la mañana, sino un retroceso silencioso, donde el animal, forzado por la escasez, comienza a expandir su radio de acción hacia nichos para los que no estaba preparado, consumiendo recursos que antes ignoraba. Esta transición nos permite cuestionar una verdad aceptada por muchos: la idea de que la supervivencia del más apto es una carrera de velocidad pura. En realidad, bajo las restricciones ambientales actuales, la ventaja está siendo arrebatada por el generalista, aquel ser vivo con la suficiente plasticidad conductual para degradar su propio nicho a cambio de un día más de vida. ¿Es esto una evolución positiva? Muchos estudios señalan lo contrario. La especialización, esa forma de artesanía biológica que permite a un ave de la canopia alimentarse exclusivamente de una fruta tóxica para otros, es la garantía de que el bosque se mantenga diverso. Cuando esta capacidad se pierde, el ecosistema se homogeneiza.
Las especies dejan de cumplir su función de jardineros, diseminadores o reguladores, y el bosque pierde sus fronteras funcionales, volviéndose un lugar donde solo pocos logran subsistir, pero a costa de un sistema empobrecido. Quienes han seguido nuestras investigaciones recordarán que en la naturaleza el poder es frecuentemente el resultado de una restricción energética. Si la energía es abundante, la jerarquía es clara. Si la energía es escasa, la jerarquía se convierte en un campo de batalla desordenado. Es aquí donde la observación de los detalles se vuelve crítica. Existe una sutileza que suele pasar desapercibida en los documentales convencionales. La huida del depredador especializado ante la presencia de un competidor menos refinado, pero más agresivo. Este cambio de comportamiento no es cobardía, es un cálculo biológico de costo-beneficio. Es precisamente este tipo de análisis técnico y detallado el que intentamos documentar aquí. Si usted encuentra valor en desentrañar estos mecanismos que el ruido cotidiano oculta, su suscripción es el impulso que permite que este trabajo de campo siga siendo una realidad. El enlace para unirse a nuestra red de observadores críticos está siempre disponible para aquellos que prefieren ir más allá de la superficie. Consideremos, por ejemplo, el impacto que esto genera en las capas medias de la jerarquía, cuando las especies que habitan el sotobosque, el espacio entre el suelo y las copas altas, se ven obligadas a competir por los mismos recursos que los grandes carnívoros abandonaron en su búsqueda de supervivencia fácil, ocurre un fenómeno de presión en cascada. Las pequeñas especies, fundamentales para el ciclo de nutrientes, ven sus rutas de movimiento interceptadas. El resultado es un mapa de distribución alterado. El bosque, tradicionalmente compartimentado por estratos verticales, empieza a mezclarse caóticamente. Animales que nunca deberían encontrarse debido a la especialización de su hábitat comienzan a interactuar, lo que abre nuevas brechas de transmisión de patógenos y competencias territoriales sin precedentes históricos claros. Es una reconfiguración forzada, un síntoma de un organismo que intenta sanar mientras sus defensas están siendo puestas a prueba constantemente. La pregunta que surge inevitablemente es ¿qué impide que este proceso se detenga? Muchos sectores de la biología sugieren que el punto crítico se alcanza cuando la redundancia funcional del ecosistema es superada por la tasa de alteración. Piensen en esto como en la seguridad de un puente. Si le quitamos un tornillo, el puente aguanta. Si le quitamos 10, se tambalea. Pero hay un tornillo específico que, al ser retirado, provoca el colapso. En la Amazonía no sabemos con certeza cuántos tornillos nos quedan. Identificar la especie clave que sostiene cada subsistema es una tarea titánica que requiere no solo observación, sino una síntesis de datos que este canal se compromete a presentar de forma clara y accesible. Quienes valoran este esfuerzo de síntesis y desean ser parte de quienes comprenden antes que los demás, encuentran en la suscripción no solo un gesto de apoyo, sino su propia vía de acceso preferencial a esta base de conocimientos. Los patrones de dominancia actuales sugieren que el conflicto no se está moviendo hacia un ganador, sino hacia una pérdida colectiva. En el río, por ejemplo, la alteración del flujo y la temperatura está obligando a los grandes depredadores acuáticos a modificar sus épocas de reproducción y caza. Esto, a su vez, afecta a las poblaciones de peces que sirven de sustento a otros animales terrestres. La cadena de consecuencias es casi infinita, pero se puede reducir a una unidad básica: el tiempo de espera. La espera es una técnica de caza. Cuando el animal pierde la paciencia o la energía para esperar, comienza a buscar recursos más ineficientes, desgastando su propia salud y la del recurso que consume.
La paciencia, en este sentido, no es una virtud biológica, sino una estrategia de ahorro energético que está desapareciendo de los ecosistemas salvajes. Es importante desmitificar la idea de que estas transformaciones son irreversibles por decreto. Lo que estamos observando es un estado de vulnerabilidad extrema donde la resiliencia está siendo llevada al límite. Si observamos con detenimiento, podemos ver cómo algunos linajes aún logran mantener ciertos comportamientos ancestrales, mientras que otros están en la linde de abandonar sus costumbres milenarias. Esta disparidad en la tasa de adaptación es la clave de todo. Algunos animales poseen una herencia conductual que les permite flexibilizarse, mientras que otros están atados a nichos tan estrechos que cualquier cambio ambiental actúa como una condena a la desaparición. Esta es quizás la observación más inquietante de nuestro tiempo. La brecha entre quienes pueden adaptarse y quienes están genéticamente configurados para la extinción cuando su escenario cambia drásticamente. Más allá del impacto visual de ver a los animales moverse, el valor real de estos estudios reside en la comprensión de las ausencias. A menudo se piensa en el impacto ambiental a través de la presencia de algo: humo, ruido, plástico. Pero la verdadera advertencia sobre la salud de un bosque suele escucharse en lo que ya no está. En el silencio, donde antes había una jerarquía sonora. En el nicho vacío, donde antes se desarrollaba una danza de depredación y equilibrio. Nuestra investigación apunta a esas lagunas. Si usted es de aquellos que prefieren los hechos sobre las conjeturas, le invito a analizar con nosotros la próxima fase de este fenómeno, donde estudiaremos cómo la base de la pirámide, a menudo ignorada, está respondiendo a este nuevo y fragmentado orden mundial dentro de la selva. Es la pieza que nos falta para entender la complejidad total antes de que el cuadro sea completamente diferente. Continuar este registro es nuestra prioridad, y cada nuevo suscriptor nos fortalece para mantener esta observación constante y sin filtros. El camino es largo, pero la observación detallada es lo único que nos permite ver la dirección real que están tomando estos procesos naturales, más allá de las alarmas superficiales que suelen circular. El entendimiento real del comportamiento animal en esta coyuntura no es solo una curiosidad científica, es una herramienta para medir el futuro de un equilibrio global que depende, más de lo que admitimos, de cada pequeña pieza de este gran rompecabezas amazónico. El peso de lo que no vemos es, posiblemente, el factor más determinante en la biología tropical. A diferencia de otros biomas, donde la luz define los ciclos, en el corazón del Amazonas, la materia orgánica en descomposición bajo el suelo forma una red silenciosa y vibrante de intercambio. Aquí es donde habita la base de la pirámide, los arquitectos invisibles que transforman la caída de un árbol en la semilla del mañana. Sin este reciclaje constante, la selva colapsaría sobre su propio peso en apenas unos meses. Muchos observadores cometen el error de mirar exclusivamente hacia arriba, hacia la exuberancia del dosel, ignorando que el poder real del ecosistema reside en la capacidad de convertir el desperdicio en vida nueva. Imagínese un suelo selvático tras una tormenta intensa, lo que para un observador casual es solo lodo y hojas mojadas. Para un biólogo es una orquesta de procesos químicos operando con una precisión milimétrica. Millones de organismos diminutos entran en acción, rompiendo los nutrientes para que las raíces principales, que apenas profundizan un par de centímetros, puedan recogerlos nuevamente. Esta es la eficiencia extrema de la naturaleza. Nada se pierde. Todo tiene un propósito dentro de una cadena jerárquica que no acepta errores.
Cuando una especie de escarabajo o de hongo desaparece por una mínima alteración en la humedad o el calor de esa capa superficial, el ciclo se interrumpe. El impacto no es inmediato, pero el resultado es una degradación silenciosa que con el tiempo se vuelve irreversible para las plantas más grandes. La ciencia ha demostrado que esta dependencia no es un evento aislado, es la clave de bóveda de toda la estructura amazónica. Quienes comprenden que la supervivencia del depredador mayor depende, en última instancia, del trabajo microscópico bajo sus pies, empiezan a ver el bosque con otros ojos. Es un ejercicio de humildad observar cómo una estructura tan monumental se sustenta en componentes tan pequeños. Quienes se sienten atraídos por esta lógica profunda de conexión suelen encontrar aquí una respuesta a por qué insistimos tanto en la observación rigurosa. Es un tipo de saber que nos recuerda lo efímero de nuestras propias construcciones frente a la resiliencia mecánica de la vida salvaje. Aquellos que valoran el rigor de estas investigaciones encontrarán en nuestra sección de comentarios el espacio perfecto para profundizar, y suscribirse a nuestro canal es la manera más directa de asegurar que los algoritmos de desinformación no oculten la continuación de este análisis, que apenas está empezando a revelar las conexiones ocultas entre el subsuelo y la estructura de los grandes árboles que dominan la vista panorámica del río. La fragmentación del hábitat obliga a estas cadenas a acortarse, y es ahí donde observamos las mayores anomalías. Cuando una franja de selva queda aislada, las especies que requieren grandes rangos de desplazamiento entran en conflicto directo por recursos que se agotan rápidamente. Las jerarquías, antes fluidas y adaptativas, se vuelven rígidas y en algunos casos violentamente competitivas. Piense en una población de pequeños mamíferos que, al no poder alcanzar sus zonas de alimentación habituales debido a una barrera humana, alteran toda su dieta y, por ende, su dispersión de semillas. El efecto dominó es inevitable. Si las semillas no se mueven, el bosque no se regenera de la misma forma, cambiando lentamente su composición arbórea. Lo que era una selva diversa, con el paso de las décadas, se convierte en un catálogo de especies menos resistentes. Este proceso no es un relato distópico, sino la consecuencia lógica de interrumpir un flujo que ha funcionado durante millones de años sin ninguna necesidad de intervención externa. La alteración de este equilibrio no es apenas un daño colateral. Es el borrado sistemático de una memoria biológica almacenada en las raíces y las ramas más altas de la Amazonía. Cuando el depredador ápice pierde su territorio o cuando el polinizador clave encuentra su senda bloqueada, el bosque empieza a olvidar cómo mantener su propia escala. Lo que observamos no es una caída repentina, sino un lento reajuste hacia una versión menos compleja, menos capaz de sostener la vida en su forma más pura. Entender que cada especie tiene una función, desde el hongo más pequeño hasta el jaguar, transforma nuestra mirada sobre el territorio. Ya no lo vemos como un telón de fondo escénico, sino como una maquinaria de precisión donde el mínimo engranaje garantiza la estabilidad del conjunto. Quienes se toman el tiempo de contemplar estas interdependencias demuestran una capacidad de observación que, en tiempos de gratificación inmediata, resulta casi excepcional. Esta es la diferencia entre solo mirar una fotografía y comprender realmente la estructura de un ecosistema. Si este análisis ha logrado cambiar su percepción sobre la fragilidad oculta bajo la espesura, le invito a confirmar su compromiso con la observación rigurosa suscribiéndose al canal mediante el enlace que encontrará en la descripción.
La serie de crónicas sobre la Amazonía aún no ha tocado los niveles más profundos de la cuenca. El próximo fragmento de esta investigación despejará las dudas sobre cómo la química del suelo está reaccionando ante estos cambios forzados. Un capítulo que no debería pasar por alto si realmente busca entender la hoja de ruta de la supervivencia de este bioma. Nos vemos en la próxima incursión.